Capítulo 2. Impuestos sobre el valor añadido, primera parte. El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto indirecto que grava el consumo mediante el procedimiento de sujetar todas las operaciones realizadas por los empresarios y profesionales en su territorio de aplicación. Se trata de un impuesto multifásico sobre el consumo que se diferencia por un lado de aquellos otros impuestos que gravan solo una fase de los procesos productivos y por otra parte de los impuestos que gravan las diversas fases de producción sin tener en cuenta en cada una de ellas el impuesto satisfecho en las demás. Desde un punto de vista jurídico, el IVA, además de ser un impuesto indirecto, es un impuesto real, porque su hecho imponible se determina sin referencia a sujeto alguno. También es objetivo porque no tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. Y también es instantáneo. Significa que su presupuesto de hecho se agota en sí mismo una vez realizado, sin que se reproduzca a lo largo de un periodo de tiempo dilatado. Ahora bien, desde un punto de vista de la gestión tributaria, se toma en cuenta el conjunto de operaciones realizadas en un periodo de tiempo. Así, cada declaración y liquidación exigida por las normas del impuesto no tiene por objeto cada una de las operaciones gravadas por separado, sino en bloque, las realizadas durante unos periodos de tiempo determinados. En la actualidad, el impuesto se encuentra regulado en la Ley 37/1992 y el reglamento de aplicación se aprobó por el Real Decreto 1624/1992. El IVA es un impuesto comunitario. En consecuencia, es necesario tener en cuenta, de un lado, las disposiciones dictadas por la Unión Europea que prevalecen en caso de discrepancia frente a las normas internas y, por otra parte, la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que vincula a la Administración tributaria y a los jueces nacionales. Las normas comunitarias prohíben la existencia de tributos sobre el volumen de negocios distintos del IVA. Esto es, de tributos que se exijan con carácter general, se recauden en todas las fases del proceso de producción y distribución y en lo que la cuota se determine proporcionalmente al coste del bien entregado o del servicio prestado. Además de la ley y del reglamento del IVA, hay que tener presente que se han dictado multitud de disposiciones de diversa categoría que disciplinan aspectos sustanciales y formales del tributo. El IVA es un impuesto indirecto que tiene vocación de universalidad, en el sentido de que pretende gravar todas y cada una de las operaciones económicas realizadas. Guarda relación con otros impuestos que también gravan operaciones económicas. Tales impuestos son el de transmisiones patrimoniales y los impuestos especiales. La relación es de concurrencia, en modo tal que los impuestos especiales se exigen juntamente con el IVA, sin que exista norma alguna que permita la deducción de alguno de los gravámenes al exigir el otro. En lo que afecta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, bajo la denominación genérica indicada, existen en nuestro ordenamiento tres impuestos: sobre transmisiones patrimoniales onerosas, sobre operaciones societarias y sobre actos jurídicos documentados. La relación del IVA con los dos últimos es de concurrencia, de tal manera que los actos o negocios que se incluyen dentro de su hecho imponible pueden estar sujetos al IVA, sin que se prevea deducción alguna y sin que se considere que en estos casos existe una doble imposición. En cambio, la relación con el primero es de exclusión. Así, en el artículo 4 de la Ley del IVA se señala que las operaciones sujetas al mismo no estarán sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Existen varias excepciones a esta regla. Así están sujetos al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas los siguientes hechos, actos o negocios jurídicos: las entregas, arrendamientos, constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute cuando estén exentas del IVA. En todo caso, prevalece la idea de no exigir simultáneamente el gravamen, puesto que cuando se renuncie a la exención en el IVA no se produce la sujeción al impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
También están sujetos al impuesto las transmisiones de valores que representen partes alícuotas del capital de sociedades cuando por la composición del patrimonio de estas se entienda que encubren una transmisión de inmuebles. La transmisión de estos valores está exenta del IVA y sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Y por último, las entregas de inmuebles que al estar incluidas en una unidad económica autónoma se declaran no sujetas al IVA. En cuanto al hecho imponible, el IVA es un impuesto que tiene un presupuesto de hecho múltiple. Somete a gravamen un gran número de hechos, actos o negocios. Se pueden distinguir tres grupos de operaciones sometidas al impuesto: operaciones interiores, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones. Comenzamos con las operaciones interiores. El IVA se exige en todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios y profesionales a título oneroso, siempre que las operaciones se realicen en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional. No es necesario que las operaciones sometidas a gravamen tengan la naturaleza de contratos, y tales operaciones pueden tener un carácter público o derivar de un cuasicontrato. El presupuesto, de hecho, exige que se den de modo simultáneo dos requisitos: que nos encontremos ante una operación que pueda incluirse dentro de las categorías de entrega de bienes o prestación de servicios y que la operación se realice en el ámbito de una actividad empresarial o profesional. Desde un punto de vista general, los hechos sometidos a gravamen plantean problemas de los actos, negocios y operaciones nulas, fraudulentas, abusivas o simplemente ilícitas. Hay que distinguir al respecto varios supuestos diferentes. El primer supuesto es de las operaciones que presentan alguna tacha de nulidad. En principio, la nulidad de carácter civil no afecta a la aplicación de las normas del IVA, incluso al derecho a la deducción de las cuotas soportadas. Otro caso es el de las entregas de bienes o prestaciones de servicios ilícitas. No parece existir duda de que también este tipo de actos o negocios están sujetas al IVA. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es posible distinguir dos supuestos. El primer supuesto son las operaciones que se realicen con mercancías que por sus especiales características no pueden ser objeto de comercio ni integrarse en el círculo económico. Son completamente ajenas al IVA y solo pueden dar lugar a medidas represivas. Y el segundo supuesto son las operaciones que tienen por objeto entregas o prestaciones que no están prohibidas por su propia naturaleza o por sus características específicas, y el principio de neutralidad fiscal se opone, en materia de percepción del IVA, a una diferenciación entre transacciones lícitas e ilícitas. En fin, se someten a gravamen las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de una actividad empresarial o profesional. Lo que se somete a tributación es cada hecho imponible diferente, sin que sea necesario que formalmente aparezca de manera separada. Por tanto, un solo contrato o negocio jurídico puede comprender ambas categorías de operaciones sujetas, que es la entrega de bienes y las prestaciones de servicios. Para determinarlo debe tenerse en cuenta el objeto de tal contrato o negocio. Si hablamos de entrega de bienes, se entiende por entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, considerando a estos efectos como tales el calor, el frío, la energía eléctrica y las demás modalidades de la energía. La ley del IVA incluye entre las entregas de bienes las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, que son las operaciones realizadas entre Estados distintos de la Unión Europea y que no tengan la consideración de operaciones intracomunitarias. Asimismo, las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros. Y por último, las entregas de bienes facilitados a través de una interfaz digital como un mercado en línea, una plataforma, un portal u otros medios similares. Aunque la ley del IVA no es todo lo clara que sería de desear y parece que en estos casos el sujeto pasivo
será el titular de la interfaz digital. La transmisión del poder de disposición implica la transferencia de la disponibilidad económica del bien, lo que supone equiparar la expresión al modo en los contratos traslativos del dominio, con lo que el concepto de entrega resulta ser idéntico al reconocido en el derecho privado. Otras veces, la entrega a efectos tributarios debe entenderse con un significado mucho más amplio. Dicho de otra manera, el concepto ofrecido por la ley del IVA se identifica a la compraventa mercantil, pero existen otros actos o negocios jurídicos que deben entenderse incluidos en el concepto de entrega de bienes, aunque se encuentren lejanos de las compraventas mercantiles, y son las siguientes. Transmisión del poder de disposición de los bienes por medio de cualquier contrato traslativo, admitido en derecho. El paradigma es la inclusión en el ámbito del tributo de las operaciones de permuta. También hay que incluir supuestos en que la transmisión produce la existencia de una posesión similar a la del propietario, que sería la adquisición de productos en establecimientos abiertos al público o el supuesto del tercero hipotecario de buena fe. Se deben incluir entre las entregas de bienes las derivadas de la ley o de una decisión administrativa o judicial, por ejemplo, las realizadas como consecuencia de la expropiación forzosa o las entregas de bienes llevadas a cabo en subastas judiciales enmarcadas en procesos ejecutivos. En ocasiones se consideran entregas de bienes, actos o negocios que no producen inmediatamente la transmisión de la propiedad, aunque sí que producirán una utilidad económica inmediata al cesionario. Es el caso de los contratos con efectos obligatorios que con posterioridad a su perfección provocan el efecto traslativo. La legislación cita los contratos de arrendamientos-venta y las ventas con pacto de reserva de dominio o condición suspensiva explícita. A efectos del impuesto se asimilarán a los arrendamientos-venta los arrendamientos en opción de compra desde el momento en que el arrendatario se compromete a ejercitar dicha opción, y los arrendamientos de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad siempre que esta cláusula sea vinculante para las partes intervinientes en el contrato. En otras ocasiones se someten a tributación actos o negocios en los que ni siquiera de forma inmediata se produce una traslación de la propiedad o de cualquier otro derecho real de goce, y no lo producen porque no hay ninguna transmisión, sino un mero traspaso de la utilidad económica. Entre estos casos podemos mencionar el suministro de productos informáticos normalizados. La ley considera también entregas de bienes los siguientes: la transmisión de los títulos representativos de mercaderías, por ejemplo, los resguardos expedidos por las compañías generales de depósito. También son entrega de bienes las aportaciones no dinerarias que realicen los sujetos pasivos a sociedades o comunidades, siempre que se trate de elementos del patrimonio empresarial o profesional, así como las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquellas sociedades o comunidades. También las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, siempre que los materiales aportados por el empresario excedan del 40% de la base imponible. Las ejecuciones de obra están sujetas aunque las realice una administración pública. También las transmisiones de valores cuya posesión asegure de hecho o de derecho la atribución de la propiedad, el uso o disfrute de la totalidad o parte de un inmueble. La transferencia también por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a otro país de la Unión Europea para afectarlo a las necesidades de la misma empresa en el país de destino, con excepción de las ventas en consigna. Respecto de las ventas en consigna, podemos destacar lo siguiente. Son operaciones consistentes en la expedición a otro estado de la Unión Europea de unos bienes por el vendedor o por un tercero en su nombre
y por su cuenta, con el fin de que esos bienes sean adquiridos en un momento posterior a su llegada por otro empresario o profesional habilitado. Si el adquiriente obtiene la disposición de los bienes en el plazo de 12 meses desde el transporte, la operación será considerada para el vendedor como una entrega de bienes realizada en el territorio de aplicación del IVA, pero exenta, y para el comprador como una adquisición intracomunitaria. Una vez transcurrido el plazo anterior sin haberse transferido el poder de disposición, la operación será considerada como una entrega de bienes sin especialidad alguna. Por último, se considera entrega de bienes el autoconsumo. A los efectos del IVA tienen la consideración de autoconsumo los siguientes supuestos: las entregas gratuitas de bienes, la transferencia de bienes corporales del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo al patrimonio personal o al consumo particular de sujeto pasivo. Es lo que se conoce con el nombre de autoconsumo externo. La transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales del patrimonio empresarial o profesional. El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado de la actividad empresarial o profesional, salvo que el cambio se imponga obligatoriamente como consecuencia de una modificación normativa o del régimen de tributación. Se considera que existen sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional cuando nos encontremos ante los siguientes supuestos: cuando las actividades realizadas y los regímenes de deducción sean distintos. Se entiende que las actividades económicas son distintas cuando tengan asignados grupos diferentes en la clasificación nacional de actividades económicas. Por excepción, las actividades accesorias seguirán el régimen de la actividad principal si contribuyen a su realización y su volumen de operaciones no excede del 15% del correspondiente a la actividad principal. Y se entiende que los regímenes de deducción son distintos cuando, de aplicarse las normas sobre la prórrota, tendrían entre sí una diferencia superior a 50 puntos. También se entiende que se considera que existen sectores diferenciados cuando el sujeto pasivo ejerce una actividad acogida al régimen general u otras acogidas a los regímenes especiales simplificados, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión o del recargo de equivalencia. También las operaciones de arrendamiento financiero y las operaciones de cesión de créditos o préstamos, con excepción de las realizadas en el marco de un contrato de factoring. También tendrán la consideración de autoconsumo la utilización para la propia actividad empresarial o profesional de bienes producidos, construidos, extraídos, transformados, adquiridos o importados por el propio sujeto pasivo. En este caso es el que se conoce con el nombre de autoconsumo interno. El autoconsumo interno no está gravado o no existe obligación de liquidar el tributo por parte del sujeto pasivo. No hay obligación de liquidar el IVA cuando el sujeto pasivo, en caso de haber adquirido el bien en cuestión de terceras personas, hubiera podido deducir el IVA soportado. Esta regla conoce excepciones. Cuando los bienes no sean dedicados de modo exclusivo a la actividad empresarial o profesional, cuando los bienes en cuestión sean automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, aeronaves o embarcaciones deportivas o de recreo, así como los accesorios, piezas de recambio y servicios relacionados con los mismos bienes, cuando los bienes en cuestión fabricados o adquiridos por el sujeto pasivo sean alimentos, tabaco, bebidas, joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas, objetos de oro o platino, tapices, antigüedades y objetos de arte, y cuando los bienes fabricados o adquiridos por los sujetos pasivos se destinen para atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas. Cuando los indicados bienes se utilizasen incluso parcialmente en la realización de operaciones que no dan derecho a deducción durante la totalidad o parte del plazo de 5 años con carácter general
o de 10 años si se trata de terrenos o de construcciones, y por último cuando durante los mismos periodos de tiempo señalados los bienes fabricados o adquiridos por el sujeto pasivo fueran objeto de una entrega en el territorio español exenta de tributación. En cuanto a la prestación de servicios, la determinación del concepto de prestación de servicios se realiza desde un punto de vista negativo. La ley señala que a los efectos del IVA se entiende por prestación de servicios toda operación sujeta al impuesto que no tenga la consideración de entrega de bienes, adquisición intracomunitaria o importación de bienes. Así pues, el concepto de prestación de servicios es residual. Se someten a tributación bajo la denominación de prestaciones de servicios las siguientes operaciones: el ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio, contratos típicos definidos y regulados en el ordenamiento privado de efectos no traslativos. En esta categoría se pueden mencionar los arrendamientos de bienes, negocios o cosas, las cesiones de uso o disfrute de bienes o derechos, las ejecuciones de obra no calificadas de entrega de bienes, etc. Además, se consideran gravados ciertos contratos atípicos no traslativos. La legislación menciona las obligaciones de hacer y no hacer. También se someten a gravamen algunos contratos traslativos de dominio o de un derecho real, y que se incluyen en esta categoría exclusivamente debido a su cita expresa por la ley. En esta categoría hay que incluir la cesión de bienes objeto de propiedad intelectual o industrial, siempre que la cesión sea realizada por el titular de forma definitiva, total e irrevocable. Asimismo, hay que incluir las operaciones de préstamo y crédito en dinero, así como las ventas de bebidas o alimentos para consumo inmediato en los lugares en que se presta servicios de hostelería, restaurantes o acampada. También se grava el autoconsumo de servicios. Constituye autoconsumo de servicios la transferencia de bienes y derechos no considerados como entrega de bienes del patrimonio empresarial o profesional al patrimonio personal, la aplicación total o parcial al uso particular del sujeto pasivo de bienes afectos a sus actividades empresariales o profesionales, las prestaciones de servicios a título gratuito y, por último, se someten al impuesto algunas prestaciones de servicios realizados por los entes públicos, aunque se realicen mediante la exigencia de un tributo. La ley menciona expresamente las siguientes: telecomunicaciones, distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía, transporte de bienes y personas, servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras ferroviarias, obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior, intervención sobre productos agropecuarios para la regulación de su mercado, explotación de ferias y exposiciones comerciales, almacenaje y depósito, oficinas comerciales de publicidad, cantinas, comedores de empresas, economatos, cooperativas y establecimientos similares, agencias de viajes, operaciones mercantiles de los entes públicos de radio y televisión, el matadero y, por último, las concesiones y autorizaciones administrativas que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario, la cesión de inmuebles e instalaciones en aeropuertos, la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias y la prestación de servicios al público y para el desarrollo de actividades económicas en el ámbito portuario. Pasamos a la actividad empresarial o profesional. No todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios están sometidas al IVA. Se necesita, además, que las operaciones sean realizadas por empresarios o profesionales. A los efectos del impuesto, son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos conjuntamente o por separado, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
Los supuestos en los que la ley considera obligatoriamente que existe una actividad empresarial o profesional son los siguientes. A. Operaciones realizadas por sociedades mercantiles salvo prueba en contrario. Esto significa que se acepta que las sociedades mercantiles puedan realizar actividades que no tengan naturaleza empresarial a efectos del IVA. B. La transmisión o cesión del uso de todos o parte de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional, incluso las ocasionadas con ocasión del cese de las actividades sometidas a gravamen. C. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. D. La urbanización de terrenos y la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones para su venta, adjudicación o cesión por cualquier título. E. Las entregas de medios de transporte nuevos exentos del impuesto. F. Los servicios desarrollados por los registradores de la propiedad en su condición de liquidadores titulares de una oficina liquidadora de distrito hipotecario. Y G, a solo efectos de determinar el lugar de realización de los servicios y de las operaciones intracomunitarios, los empresarios y profesionales que simultáneamente realicen operaciones sujetas y no sujetas al IVA, y las personas jurídicas que, aún no actuando como empresarios o profesionales, tengan asignado un número de IVA por la Administración tributaria. De los supuestos mencionados, el que tiene mayor importancia es el que alude a las operaciones inmobiliarias. La ley del IVA se preocupa de definir tanto desde el punto de vista positivo como desde una perspectiva negativa qué es lo que se entiende por edificación. Desde un punto de vista positivo se establece una definición genérica y una enumeración. Genéricamente se considera edificación toda construcción unida permanentemente al suelo o a un inmueble, efectuada tanto sobre la superficie como en el subsuelo que sea susceptible de utilización autónoma e independiente. A título de ejemplo, tienen la consideración de edificaciones los edificios, las instalaciones industriales no habitables, las plataformas para explotación y exploración de hidrocarburos, los puertos, aeropuertos y mercados, instalaciones de recreo y deportivos, vías de comunicación terrestre y fluvial, instalaciones fijas de transporte por cable, y no se incluyen en esta categoría las obras de urbanización de los terrenos, las construcciones accesorias a explotaciones agrarias siempre que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca donde se hallen, los inmuebles por destino, tales como objetos de uso o ornamentación colocados en edificios con el propósito de unirlos permanentemente a estos, o las máquinas, instrumentos o utensilios destinados a la actividad económica que se realice en un edificio y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de tal explicación, y por último las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o gas y otros lugares de extracción de productos naturales. Pasamos a las adquisiciones intracomunitarias. Constituye adquisición intracomunitaria de bienes la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, es decir, a la península e Islas Baleares, para un adquiriente que sea empresario o profesional desde otro Estado miembro de la Unión Europea, cualquiera que sea la persona que los transporte. La característica esencial de las operaciones comunitarias estriba en el hecho de que los bienes sean adquiridos por un empresario o profesional para ser utilizados en un país de la Unión Europea, destino del país de adquisición. Se encuentran sometidas a gravamen las adquisiciones intracomunitarias de bienes siempre que se den las siguientes circunstancias: que la operación se realice a título oneroso, que los bienes sean adquiridos por un sujeto pasivo del impuesto, que sería el empresario profesional, o por una persona jurídica que no actúe como tal, por ejemplo, un ayuntamiento.
aunque en este último caso la tributación se produce solo si se adquieren productos por encima de una determinada cuantía que supone los 10.000 euros. Y que el transmitente sea un sujeto pasivo, empresario o profesional que no se beneficie del régimen de franquicia. Si hablamos de las importaciones, el hecho imponible está constituido por la importación de bienes, entendiéndose por tal la entrada en el interior del país de un bien procedente de un territorio tercero. No se considera importación la entrada de bienes con destino a territorios francos. Tampoco tendrá esta consideración la entrada en régimen aduanero especial. Por el contrario, es importación la incorporación al mercado interior de bienes situados en los territorios francos, así como el cese del sometimiento a un régimen aduanero especial, con independencia de que ello se deba o no a un comportamiento intencionado. Por excepción, no será considerada como una importación la incorporación al mercado interior de bienes cuya entrega estuviera exenta o de ciertos minerales como el estaño, cobre, zinc, níquel, aluminio, plata, platino, etc. Hay que tener en cuenta que como consecuencia de la entrada en vigor del mercado interior de la Unión Europea, todo el territorio de esta debe tener la misma consideración, por lo que la entrada en el país de un bien procedente de otro Estado miembro no será importación, si en este último se sometió el bien en cuestión al régimen de las importaciones. Por ejemplo, la entrada de un vehículo procedente de un país tercero, Japón o Estados Unidos, no se considerará importación si procede de un país miembro, Francia o Alemania, por ejemplo, donde ha sido sometido mediante la exigencia de los impuestos correspondientes al régimen de la importación. Resumiendo, tiene la consideración de importación a efectos del IVA a. La entrada definitiva de bienes procedentes de un país que no pertenezca a la Unión Europea. B. La entrada definitiva de bienes procedentes de un territorio franco. C. La entrada definitiva de bienes procedentes de un régimen aduanero especial. D. El incumplimiento de los requisitos determinantes de la afectación al tráfico internacional o al salvamento, asistencia marítima o a la pesca de buques o aeronaves que hubiesen gozado de exención. Y la E, la adquisición en el territorio interior de bienes destinados a usos diplomáticos, consulares o de organismos internacionales, salvo que el adquiriente expidiera inmediata y definitivamente los bienes fuera del territorio de la Unión Europea. El concepto de importación se refiere exclusivamente a bienes corporales, no existe el concepto de importación de servicios. Para estos se aplica el régimen general. La importación se somete a gravamen cualquiera que sea la condición de importador. Y vamos con los supuestos de no sujeción en las operaciones interiores y en las adquisiciones intracomunitarias. Comenzamos con las operaciones interiores. La ley del IVA establece la no sujeción de las siguientes operaciones. A. La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios. Quedan excluidas de este supuesto de no sujeción las siguientes operaciones: la mera cesión de bienes, la transmisión de bienes arrendados sin que esté acompañada de una estructura organizativa de los factores de producción, y las entregas de bienes por quienes de modo ocasional efectúen las actividades de urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones. B. Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable realizadas para la promoción de actividades empresariales o profesionales. C. Las prestaciones de servicios de demostración gratuitas con el fin de promocionar las actividades empresariales o profesionales. D. Las entregas sin contraprestación de impresos o objetos de carácter publicitario.
Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas las de carácter especial. Con esta última mención se está aludiendo a los altos empleados cuyas relaciones laborales se rigen por pactos y contratos singulares y no mediante acuerdos colectivos. F. Los servicios prestados por los socios a las cooperativas de trabajo asociado y los prestados a las demás cooperativas por sus socios de trabajo. G. El autoconsumo, siempre que no se le hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción total o parcial del impuesto soportado, al realizar la adquisición o imputación de los bienes a que se refieran. Se excluye de esta regla la prestación de servicios a título gratuito, salvo que sean obligatorias para el sujeto pasivo por virtud de normas jurídicas o de pactos laborales, incluyendo los servicios de teléfonos y telégrafos con franquicia. H. Asimismo, se establece la no sujeción en las operaciones realizadas por los entes públicos directamente cuando se efectúen sin contraprestación o mediante la exigencia de un tributo, salvo los supuestos que se han citado al mencionar las entregas de bienes y sobre todo las prestaciones de servicios sometidas a gravamen. El concepto de ente público es muy amplio e incluye, entre otras, todas las administraciones públicas y sus organismos autónomos, las entidades gestoras de la seguridad social, las universidades o las agencias estatales. Por el contrario, no son entes públicos a estos efectos las entidades públicas empresariales. La I. Las concesiones y autorizaciones administrativas, salvo las que hemos estudiado al definir las prestaciones de servicios, que sería utilización del dominio público portuario, instalaciones en puertos o aeropuertos, etc. J. Las operaciones realizadas por las comunidades de regantes para la ordenación y aprovechamiento de las aguas. Y por último, las entregas de dinero a título de contraprestación o pago. En cuanto a la no sujeción en las adquisiciones intracomunitarias, no existen adquisiciones intracomunitarias no sujetas a tributación. Lo que existen son operaciones económicas que se excluyen de modo expreso del régimen de tales adquisiciones, sometiéndose al régimen general del impuesto. Y estas operaciones son las siguientes. A. Adquisiciones realizadas en régimen de viajeros, es decir, las adquisiciones por parte de personas físicas residentes en la Unión Europea de bienes de uso personal. Se trata de bienes adquiridos de forma ocasional que se destinan al uso personal o familiar o para ser ofrecidos como regalos en el mismo entorno. B. Las adquisiciones de bienes que hubieran tributado en el estado de origen con sujeción al régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. C. Las adquisiciones de bienes que vayan a ser objeto de instalación en la península o Islas Baleares, cuando implique la inmovilización de aquellos y el coste de la instalación exceda del 15% de la contraprestación. D. Las adquisiciones de personas sometidas al régimen de la agricultura, ganadería y pesca respecto de los bienes destinados al desarrollo de esta actividad especial y siempre que las adquisiciones no superen anualmente la cuantía de 10.000 euros. En todo caso, se someten al régimen de las adquisiciones intracomunitarias las de medios de transporte nuevos. E. Las adquisiciones de sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no den derecho a deducir el impuesto soportado, ni siquiera de modo parcial y siempre con el límite cuantitativo indicado. F. Las adquisiciones de personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, con el límite cuantitativo y la excepción indicada anteriormente. G. Las adquisiciones de personas físicas que no sean empresarios o profesionales cuando se realicen a través de catálogos, anuncios, teléfono u otro medio de transmisión de la imagen o el sonido, por ejemplo, ventas a distancia.
En el caso de que las ventas no excedan de 27.346 euros, debe mediar la renuncia del vendedor. H. Las adquisiciones de productos sometidos a los impuestos especiales, como el alcohol, tabaco e hidrocarburos, por parte de personas sometidas al régimen de agricultura, ganadería y pesca, de sujetos pasivos sin derecho a deducción, siquiera parcial, y de personas que no tengan la condición de sujeto pasivo. La I. Las adquisiciones de bienes cuando su entrega en el estado de origen hubiera estado exenta por asimilarse a las exportaciones. En este caso, el gravamen se realiza en origen, es decir, aplicando las reglas generales del tributo y no las reglas peculiares de las adquisiciones intracomunitarias. Y por último, las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de calor o de frío a través de redes de calefacción o de refrigeración cuando estas entregas se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, es decir, en la península y las Islas Baleares. El IVA grava las operaciones económicas siempre que se realicen en la península y las Islas Baleares. Las operaciones que se llevan a cabo en el resto de territorio nacional, que son Canarias, Ceuta y Melilla, no se encuentran sometidas a gravamen. El IVA se exige de acuerdo con lo establecido en los regímenes de concierto y convenio económicos vigentes en los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. Y en la aplicación del IVA se tendrá en cuenta lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno español. Así pues, el IVA es un impuesto de carácter territorial. Y pasamos a las operaciones interiores, donde distinguimos entre la entrega de bienes y la prestación de servicios. Como regla general, las entregas de bienes se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando los bienes se pongan a disposición del adquirente en dicho territorio. Junto a esta regla, la ley contiene otras. Las entregas de bienes muebles corporales que deben ser transportados para ser puestos a disposición del adquirente se entienden realizadas en el lugar en que se encuentren aquellos al tiempo de iniciarse la expedición o transporte. En el supuesto de que los bienes sean objeto de instalación o montaje, antes de su puesta a disposición, la entrega de los bienes se entiende realizada en el lugar donde se ultime su instalación y montaje, siempre que se den dos condiciones. Una, que las operaciones de instalación y montaje mencionados determinen la inmovilización de los bienes, y otra, que tales operaciones sean notoriamente relevantes, entendiéndose que cumplen este requisito cuando el coste de las mismas exceda del 15% de la contraprestación total. Las entregas de bienes inmuebles se entenderán realizadas donde radiquen. Se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las entregas de bienes realizadas a los pasajeros a bordo de un medio de transporte en el curso de la parte de un transporte cuyo inicio tenga lugar en aquel y el lugar de llegada dentro de la Unión Europea, y la regla se aplica aunque el transporte se haya iniciado o finalice fuera de la Unión Europea, pero se exige solo por la parte realizada dentro de tal territorio, siempre que no haya escalas intermedias en países terceros. Se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las entregas cuyo transporte se haya iniciado en otro estado de la Unión Europea, siempre que el transporte se realice por el vendedor, que no se trate de medios de transporte nuevos o bienes sometidos al régimen de los bienes usados, objetos de arte, etc. Que el destinatario sea un sujeto sometido al régimen de la agricultura, un sujeto sin derecho a deducción o una persona que no sea sujeto pasivo, y que el importe total de las entregas exceda de la cuantía de 10.000 euros anuales. No se entienden realizadas en la península e Islas Baleares las operaciones cuando la expedición se inicie en nuestro territorio
con destino a otro Estado miembro de la Unión Europea y el límite cuantitativo en estos casos depende del país de destino. También se entienden realizadas en el territorio las ventas a distancia cuando no se alcancen la cifra de 10.000 euros y cuando se haya optado por la tributación en origen. Se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto las entregas de bienes que sean objeto de impuesto especial, cuando el lugar de llegada de la expedición o transporte se encuentre en el territorio de aplicación del impuesto. Las entregas de gas a través de una red de gas natural situada en el territorio de la comunidad o de cualquier red conectada a dicha red, las entregas de electricidad o las entregas de calor o frío a través de las redes de calefacción o de refrigeración cuando tuvieran como destinatario un empresario situado en el territorio de aplicación del impuesto o cuando el uso o consumo de estos productos se realice en él. En cuanto a la prestación de servicios, la determinación del lugar donde se entiende realizada una prestación de servicios resulta compleja. La ley del IVA distingue formalmente entre reglas generales y reglas especiales. De la normativa legal se desprenden las siguientes reglas generales. 1. El lugar de realización del servicio será el de residencia del prestador o el lugar donde éste realice su actividad en los casos siguientes. A. Cuando el destinatario sea una persona residente en el territorio de aplicación del impuesto, esto es la península y las Islas Baleares. B. Cuando el destinatario sea una persona no empresaria o profesional residente en la Unión Europea, es decir, cuando el consumidor final resida en un Estado miembro de la Unión Europea. Y C, cuando se trate de ciertos servicios cuyo destinatario sea una persona no empresaria o profesional residente en Canarias, Ceuta o Melilla. 2. El lugar de realización del servicio será el de la residencia del destinatario cuando éste sea un empresario o profesional. En síntesis, debe distinguirse entre las operaciones empresariales en las que el prestador y el destinatario tienen esta condición de aquellas otras cuyo destinatario es un consumidor final. En el primer caso, el gravamen se realiza en el lugar de destino del servicio, mientras que en el segundo se lleva a cabo en su lugar de origen. Las prestaciones de servicios se entienden realizadas en el lugar donde esté situada la sede de la actividad económica de quien la preste. A los efectos del impuesto se entenderá situada la sede de la actividad económica en el lugar donde el interesado centraliza la gestión y el ejercicio habitual de la empresa o de la profesión, siempre que no tenga establecimientos permanentes en otro lugar. Si de modo habitual y simultáneo el sujeto pasivo realiza prestaciones de servicios en el territorio donde se aplica el impuesto y fuera de él, se entenderán realizadas aquellas donde radique el establecimiento permanente desde donde se realicen dichas prestaciones. Cuando el lugar de la prestación de los servicios no se pueda precisar atendiendo las reglas precedentes, se considerará como tal el del domicilio del sujeto pasivo. En cuanto a las reglas especiales, se entienden realizadas en el territorio de aplicación las prestaciones de servicios siguientes. 1. Servicios relacionados de modo directo con bienes inmuebles. A título de ejemplo, se señala que se considerarán relacionados con bienes inmuebles los arrendamientos incluso de viviendas amuebladas. 2. Los servicios de transporte por la parte del trayecto realizada dentro del territorio de la aplicación del IVA. 3. Los servicios de carácter cultural, artístico, deportivo, científico, docente, recreativo o similar, así como los servicios accesorios de los anteriores. También se citan de modo expreso los juegos del azar. 4. Los servicios prestados por vía electrónica de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión cuando los destinatarios no sean empresarios o profesionales que fueran residentes en la península, Islas Baleares u otro Estado miembro de la Unión Europea con el límite de 10.000 euros. 5. Los servicios de restaurante y catering.
La ley incluye dentro de esta categoría los servicios prestados a bordo de buques, aeronaves o trenes en la parte del recorrido realizado en la Unión Europea cuando el viaje se hubiera iniciado en la península o Islas Baleares. 6. Los de mediación cuando las operaciones a que se refieran se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. Los servicios 7. Los servicios accesorios del transporte citándose la carga y descarga, el transbordo, el mantenimiento y los servicios análogos y excluyéndose también de modo expreso los servicios de mediación. Y por último, 8. Los arrendamientos de medios de transporte. Y terminamos con las adquisiciones intracomunitarias. Las operaciones intracomunitarias consisten en que se someten a gravamen en destino y no en origen. En consecuencia, tales operaciones se entienden realizadas en el territorio de aplicación, que es la península e Islas Baleares, cuando se encuentre en dicho territorio el lugar de llegada de la expedición o transporte de los bienes con destino al adquirente. Se considera que se han realizado en nuestro territorio las adquisiciones intracomunitarias cuando el adquirente sea un empresario o profesional con número de identificación a efectos de IVA expedido por la Administración española, cualquiera que sea el lugar de llegada de la expedición o transporte, naturalmente dentro de la Unión Europea. Así, por ejemplo, se grava en nuestro país la adquisición de una mercancía que salga de Alemania y cuyo transporte termine en Portugal, si ha sido adquirida por un empresario español. El transporte se entiende en todo caso como una actividad autónoma de la adquisición misma de bienes. En consecuencia, la ley establece cuando el transporte de bienes, sus prestaciones accesorias y los servicios de mediación de aquel y de éstas se consideran realizados dentro de nuestro territorio y en consecuencia se somete a gravamen. Las operaciones citadas se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando el transporte se inicie en él y el destinatario sea un residente en otro Estado miembro de la Unión Europea que no sea empresario o profesional.